Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar, y a los príncipes de la congregación, diciendo: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo: no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefoné, Ceneseo y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él volverá otra vez a dejaros en el desierto, y destruiréis a todo este pueblo. Entonces aquí recordemos que estamos situados justo antes de que entraran a la tierra prometida. Y aquí vemos una petición de dos tribus. La tribu de Rubén, que es el primogénito, pero había perdido su primogenitura, y de Gad. Aparentemente ellos tenían más ganado que las demás tribus, y vieron que esas tierras que estaban antes del Jordán, o sea, no eran parte de lo que es Canaán o la tierra prometida. Vieron unas tierras antes de cruzar el Jordán, antes de entrar a la tierra prometida, y las vieron buenas para el ganado, las vieron buenas para sostener la cantidad de ganado que tenían. Así que hacen aquí una petición de no entrar a la tierra prometida. Dice aquí, por tanto dijeron: si hallamos gracia en tus ojos, des esa tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Y Moisés, obviamente, no le agradó esta petición. Le incomodó sobremanera esta petición, y por eso les contesta así: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. O sea, le pareció fuera de lugar, fuera de orden y muy egoísta estar escogiendo ellos la tierra y decir, bueno, ya nos quedamos nosotros aquí, y que las demás tribus pues que hagan como ellos puedan. Eso parecía esta petición. Entonces tenemos que entender esto, o sea, por eso les contestó Moisés. Dice: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros quedaréis aquí. Si ustedes recuerdan o regresan al capítulo 21 de Números 21, del 21 al 35, en ese capítulo se narra cómo Israel derrotó a Sihón, rey amorreo de Hesbón, y a Og, rey de Basán, tomando posesión de su territorio al este del Jordán. Entonces, estas tierras incluían las regiones
de Galaad y Basán, que eran ricas en pastos, y fue lo que atrajo a Rubén y a Gad, porque ellos tenían mucho ganado. Entonces, estas tierras que ellos que quieren tomar, donde quieren quedarse, ya eran tierras que habían sido conquistadas, ya estaban bajo el control de Israel. El problema fue que su petición sonó como que ellos no querían cruzar el Jordán para ayudar a conquistar el resto de la tierra prometida. Entonces, esto fue lo que provocó esta respuesta molesta de alguna manera de inconformidad de Moisés. Muy bien, entonces eso era parte, y aquí le explica más, esto iba a traer desánimo a los hijos de Israel. Imagínense, o sea que ellos, estas tierras ya las había conquistado todo el pueblo y estaban en control de Israel, y estas dos tribus se quieren quedar ahí, dan una razón, bueno, que tenemos mucho ganado, pero ya nos quedamos aquí, pues a ustedes Dios los bendiga, que les vaya bien. O sea, ¿qué podemos aprender de esto? Las decisiones que tomamos pueden desanimar a otros creyentes, pueden desanimar a nuestra familia en Cristo. Tenemos que tener cuidado de las decisiones que tomamos. Hay mucha gente que dice, es mi vida y los demás por lo que piensen, no me importa, no me interesa. Ya tendrán 2 trabajos, ¿no? Pero debemos de tener cuidado porque en el verdadero creyente, la evidencia, una de las evidencias más importantes de nuestra fe es que nos amemos unos a otros, en que pongamos de alguna forma a los demás antes que nosotros. Y si lo que vamos a hacer va a desanimar a los demás, si lo que estamos planeando de alguna forma va a debilitar el cuerpo de Cristo, deberíamos tener cuidado, ¿no? Y pueden ser cosas pequeñas como que nos ven en lugares raros, ¿no? O simplemente el que a veces no participamos, no servimos, no asistimos. Parece que no, pero desanima al pueblo, desanima a los demás. El ver a más hermanos nos anima a todos cuando nos reunimos. Entonces, esta es una exhortación para quien tenga entendimiento espiritual, ¿no? Para quien entienda qué delicado es desanimar al pueblo de Dios con decisiones que parecieran no causar daño, pero desaniman. Y entonces aquí les recuerda lo que sucedió cuando los espías trajeron un mal informe de Canaán. Hubo gran desánimo, se contagió el desánimo, y el desánimo es terrible el desánimo. Cuando ya entra el desánimo en nuestro corazón, es solamente un milagro de Dios que nos pueda sacar de ese desánimo. Entonces, les dice todo esto y les recuerda que la ira de Jehová se encendió y que por esa ira Dios fue el que dijo que ya nadie iba a entrar a la tierra prometida, que no tenían un corazón perfecto delante de él. Solamente Caleb y Josué eran los únicos mayores de 20 años que les iba a dar el acceso a la tierra prometida, pero toda esa generación se iba a quedar postrada. Aquí en el 13 dice, y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal. O sea, les recuerda las consecuencias que trajo desanimar. Aquella vez fue porque trajeron un mal informe, trajeron un informe con sus ojos, sin fe, no vieron el poder de Dios que cumple sus promesas. Fueron a ver una tierra y la vieron con sus ojos naturales y tuvieron temor. Pero hay muchas formas de desanimar. Y una es cuando uno está pensando en tu comodidad primero, en que tú estés bien y no piensas cómo va a afectar eso al cuerpo de Cristo. Esa es una enseñanza al respecto. Y entonces les dice, si tú dejas a Dios, Él también los va a dejar a ustedes. Vamos a continuar. Dice, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron,
nada más volver a comentar y quedar claro que esa tierra que ellos querían, que ya está bajo su control, no era la promesa original que Dios le había dado a Abraham. La tierra prometida se refería principalmente a la tierra al oeste del río Jordán, como se le conoce como Canaán, desde el desierto hasta el Líbano y desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo. Eso lo pueden ustedes corroborar en Génesis 15, 18 al 21, Josué 1, 4. Entonces, estas no eran necesariamente o técnicamente parte de la tierra prometida, esas tierras que ellos estaban pidiendo. Pero vamos a ver cómo continúa esto. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. O sea, majadas son como esos corrales que se hacen con hierbas, con maderas, etcétera, para cuidar, cercar el ganado. Dice, ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar, y nuestros niños quedarán en en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán, ni adelante, por cuanto tendremos ya nuestra heredad a este otro lado del Jordán, al oriente. Entonces les respondió Moisés, si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Entonces la respuesta es, nosotros tomaremos estas tierras, vamos a proteger a nuestros hijos, a nuestros ganados, vamos a tomar nuestras armas y vamos a ir en guerra y vamos a ir a poseer la tierra con nuestros hermanos hasta que cada uno tenga su heredad, hasta que cada uno se establezca. Nosotros vamos a ir y a luchar, ¿no? Y entonces cuando ya todo eso termine, es entonces que vamos a volver a nuestras casas. No vamos a regresar sin antes haber terminado toda la guerra con las demás tribus. Y entonces Moisés dijo, bueno, si así como tú estás diciendo que te estás disponiendo, si así lo estás prometiendo, porque una cosa es lo que digamos y otra cosa es hacerlo. Muchas veces decimos y se nos hace fácil, pero ya a la hora de llevarlo a cabo no es tan fácil. Pero dice, si ustedes cumplen lo que están diciendo, entonces está bien, pero les advierte, si no lo haces, habréis pecado ante Jehová y el pecado vuestro os alcanzará. Entonces, aquí es importante entender que el pecado tarde o temprano nos alcanza. Las cosas que hacemos que son pecado, y dice la Biblia que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, pecado es ir en contra de la voluntad de Dios, tarde o temprano nos va a alcanzar. A veces podemos estar en pecado, no pasa nada, seguimos en pecado, no pasa nada, pero si no nos arrepentimos genuinamente, tarde o temprano ese pecado nos va a alcanzar. El pecado es como un boomerang, lo avientas y se te regresa, ¿no? Y con mayor fuerza. Dice, edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo, tus siervos harán como mi señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Y tus siervos armados, todos para la guerra, o sea, todos los que eran varones de guerra, todos los que se habían contado en el censo como varones de guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra de la manera que mi Señor dice. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué, hijo de Nun, y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo Moisés,
Si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país se hace juzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Bueno, entonces aquí vemos una condicionante. Si no iban armados con los demás, entonces iban a heredar la posesión original que les tocaba dentro de la tierra prometida. Pero si los de la tribu de Gad y los tribus de Rubén, pero si los de la tribu de Gad y Rubén sí iban y peleaban, entonces se les daba el derecho a quedarse con las tierras que ellos ya habían elegido para sus ganados. Entonces, a lo mejor alguien se puede preguntar, a ver, ¿por qué si no iban a pelear? ¿Por qué si no iban a pelear perdían las tierras que ellos querían, pero aún así Dios estaba diciendo que aún así iban a heredar en el territorio original que se les había asignado en la tierra prometida? ¿Por qué entonces irían a heredar con los demás su territorio original si no fueron a pelear? ¿No? Entonces, tiene sentido solo cuando recordamos o entendemos que la herencia de cada tribu era un regalo de Dios. No era una compra ni era un derecho por esfuerzo humano. Aunque no fueran a la guerra, seguían siendo parte del pueblo de Israel. Entonces, esto también nos recuerda que aunque Dios nos llama a esforzarnos en la gracia, nos llama a esforzarnos, ir a Canaán, entrar al cielo, no es por nuestro esfuerzo, sino es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús. Dice, los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo, haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Bueno, algo interesante en este versículo es que venimos hablando todo el capítulo únicamente de la tribu de Rubén y Gad, y aquí entra la tribu o media tribu de Manasés. ¿Por qué media tribu? Porque Manasés era hijo de José, José era hijo directo de Jacob, que después Dios le cambió el nombre a Israel. Tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, y ellos vienen a ser como media y media tribu. Y aquí de repente entra Manasés en la escena, porque entendemos que Manasés también había tenido que ver en la derrota del rey Basán, en la toma de estos territorios. Entonces él también se une a la misma negociación, aunque no está dicho literalmente, es lo que podemos entender, que posteriormente Manasés también se unió a la negociación o a la petición de Gad y Rubén. Dice, los hijos de Gad edificaron Dibot, Atarot, Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Joc, Beja, Bet Nimra y Bet Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal, Meón, mudados los nombres, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Jabot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba conforme a su nombre. Entonces, vemos que estas porciones de tierra no eran originalmente parte de la tierra prometida, pero Dios les dio permiso de tomar esa tierra a la tribu de Rubén, de Gad y Manasés, y ellos quedaron
al este del río Jordán con la promesa de ir a luchar con sus hermanos hasta que conquistasen todas las tierras. Y nada más para comentar algo que podemos meditar, es que esa tierra que ellos escogieron, aunque se veía muy especial, muy atractiva para sus ganados, esta tierra no tenía la protección del río Jordán. La ubicación que tenían no era una gran no tenían protección realmente de ningún lado. Y en el futuro ellos fueron los primeros en ser conquistados en el futuro, en años posteriores, y llevados al cautiverio. Entonces, podemos recordar primera de Juan 2:16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, ellos vieron y desearon. Aquí nos establecemos, o sea, no era, el plan original de Dios no era que ellos se quedaran ahí. Pero ellos vieron ese lugar con sus ojos, lo desearon para ellos y dijeron, aquí nos vamos a establecer, vamos a fructificar, vamos a incrementar nuestros ganados, etcétera, etcétera. Entonces, esa codicia, porque es lo que son los deseos de la carne, es lo que codicia nuestra carne. ¿Qué codicia? Cosas materiales. Nuestro yo codicia cosas materiales. Esto tenemos que aceptar, es una realidad. Nuestro yo busca lo material, busca las riquezas, busca la comodidad, busca engrandecerse en esta tierra. Y eso fue lo que ellos buscaron. Estaban buscando su comodidad, su riqueza, etcétera. Y al final fueron los primeros en ser llevados cautivos. Entonces eso nos puede hacer meditar un poco en que no nos conformemos con menos de lo que Dios tiene para nosotros. Ellos prefirieron quedarse allí antes del río Jordán, donde vieron lo que iba a ser bueno para ellos, y creo que siempre es mejor confiar en Dios e ir por aquello que Dios tiene para nosotros. Nunca vamos a escoger mejor que Dios, aunque nuestro sentido común, nuestros sentidos visuales nos digan que algo es para nosotros, que es lo que queremos y que no le vemos nada de malo y que le vemos todo de bien. Siempre es mejor ir a lo que Dios tiene para nosotros, porque aunque no parezca tan atractivo, siempre será lo mejor.